Pero está Carlito. Carlito, bienvenido. Dios te bendiga. Carlito, el esposo de la hermana Carmen. Carlito, preséntate. Me llamo Carlos Figueroa, el esposo de la pastora Carmen. Bienvenido, qué bueno. Bendiciones para todos. Bien. Antes de seguir, el que quiera Limber se comunica con Lisa, ¿sabes? Limber sabroso, especialmente el de tamarindo y de coco. ¿Okay? Bien. Pastor, no viste que me salí de la cámara. Hello. Va a ser rico. Bien. Para los que no lo tienen, estamos utilizando este manual. No va a ser el único que utilicemos. ¿Okay? Se llama Los Fundamentos de la Vida Cristiana, una guía práctica para el crecimiento cristiano de Bob Gordon. ¿Okay? Y es de editorial Unilit. Es este Fundamento. 12, Fundamentos. 20. Fundamento. Fundamentos de la vida cristiana. Vida Se me fue la cámara cristiana. para el techo, que esto es interesante. Ujú. Y abajo dice una guía práctica para el crecimiento cristiano. De editorial Unilit. Una guía. ¿Ah? Una guía Una guía práctica práctica. para el crecimiento, perdón, para el crecimiento cristiano. El autor es Bob Gordon, obviamente esto es una traducción en español. ¿Okay? Editorial Unilit. El manual no vale más de $15. Editorial Unilit. Perdóname, es que yo me muevo y la cámara se mueve. Yo espero que estoy. Amazon lo tiene. Muy buen manual. No va a ser el único que vamos a utilizar. Vamos a integrar otros manuales con este manual y yo les voy a ir dejando saber, ¿ok? Bien. Estamos en la lección número 8. Lección número 8. Ya estamos por la página 31 para los que tienen el manual, ¿ok? Un minuto. Sí. Ok. La semana pasada nos quedamos en cómo guardar una conciencia limpia, libre de culpabilidad. ¿Okay? Ese es el tópico que íbamos a discutir, a comenzar a discutir. Posiblemente comencemos, si nos da tiempo, la próxima clase, que es adopción como hijo. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo guardar una conciencia limpia, libre de culpabilidad? Si alguien tiene, los que tengan el manual, si pueden leer en esa parte la letra F en la página 30, que dice cómo guardar una conciencia limpia, libre de culpabilidad. Por favor, voluntaria. Yo la tengo. Ok, Lisa. Dice, ¿cómo guardar una conciencia limpia, libre de culpabilidad? Dice, nuestra conciencia puede estar limpia y libre de culpabilidad. La sangre de Cristo es suficiente como para limpiar todo nuestro pecado y apaciguar nuestra conciencia y hacerla nueva. Para valernos de la obra limpiadora de Cristo, hay 4 pasos. Y dice, confesión inmediata de pecado. Haz esto en el momento que te enteres del pecado. Primera de Juan 1:9. El pecado nubla nuestra conciencia, así que no podemos venir a nuestro Padre Celestial con el corazón limpio y el espíritu lleno de confianza. Ok. Al orar como Jesús enseñó, perdonamos nuestras deudas, perdónanos nuestras deudas y podemos saldar nuestra cuenta con Dios en breve plazo. Mateo 6:12. Ok. Antes de seguir a los otros, vamos a buscar Primera de Juan 1:9 y Mateo 6:12. Primera de Juan 1:9.
Si alguien lo encuentra primero que yo, lo puede leer. Yo creo que yo lo tengo mal. Primera de Juan. Ah, ok. Yo creo que yo la tengo. Ok. Primera de Juan, sí. Es que confundo mucho San Juan con Juan. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ok. Lo que está diciendo el verso. Parte de tener una conciencia limpia o una conciencia renovada, ¿ok? Es obviamente ir a Dios y dejarle saber nuestras faltas. ¿Ok? Obviamente, si la falta la cometimos conscientemente o si la cometimos deliberadamente, o simplemente no sabíamos que la cometimos, pero nos enteramos que cometimos una falta, no importa cuál haya sido, ¿ok? Venir ante Dios con un corazón contrito y humillado y confesarnos ante Dios, ¿ok? Confesarnos ante Dios. Obviamente, ese hacer o ese redarguir o el hecho de que vayamos ante Dios es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Y la renovación de nuestra conciencia, de nuestra mente, de nuestro pensamiento, es obra del Espíritu Santo. Ahora, hay algo que el Espíritu Santo va a hacer, pero hay otras cosas que nosotros tenemos que hacer. Y es que si cometimos una falta, reconocer esa falta ante Dios y pedirle perdón. Si hemos faltado en contra de alguien, ir donde esa persona y pedirle perdón. ¿Okay? Un perdón genuino. Y entonces habremos hecho lo necesario, ¿okay? Para que nuestra conciencia esté limpia, nuestro corazón esté limpio y para que no tengamos impedimento en nuestras oraciones. ¿Okay? Eso es bien, bien importante. Lo importante es mantener nuestra relación con Dios por medio del Espíritu Santo. Para mantener nuestra relación con Dios por medio del Espíritu Santo, debemos mantener una conciencia limpia. ¿Significa que no van a venir malos pensamientos? Claro que sí. ¿Significa que no van a haber pensamientos contrarios a la voluntad y a la palabra de Dios? Claro que sí. Y por eso Efesios capítulo 6 habla de la armadura de qué? Del Espíritu. Y dice que Él nos pone el yelmo de la salvación. ¿Para qué? Para que podamos ¿qué? Resistir los dardos de fuego del enemigo. Esos dardos de fuego son pensamientos, ideas contrarias a la voluntad de Dios, maliciosas, malintencionadas. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos reprender esos pensamientos, podemos permitir que entre y alimentarlos, como que podemos también, tenemos la capacidad de crearlos, alimentarlos y ejecutarlos. De cualquier forma que esos pensamientos lleguen, debemos ¿qué? De reprenderlos. ¿Ok? ¿En el nombre de quién? De Jesús. Por el poder del sacrificio de Cristo, el Espíritu Santo entonces hará la obra en nosotros que necesitamos que Él haga. Por eso la Biblia dice que la obra que Él ha comenzado en nosotros la irá perfeccionando hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo, pero también a medida que nosotros nos consagremos, nos sometamos a Dios por medio de las disciplinas espirituales, ¿verdad? Que las repetimos mucho y hablamos muchas de ellos, que son el ayuno, la oración, la meditación, la humillación, la consagración a Dios. ¿Okay? La consagración a Dios. Y eso es bien, bien importante. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? No, Sisto. estoy bien, estoy bien. Ok. Estoy bien. Quiero. ¿Quién iba a decir algo? Lisa. ¿No? Ok. Quiero aclarar algo. Escúchenme bien. Quiero aclarar algo en esto de las confesiones. No es el tema en sí, pero obviamente habla de confesar nuestra falta y nuestro pecado. Y la palabra dice que confesemos nuestra falta los unos a los otros. Ahora bien, si usted pretende confesarle alguna falta a alguien, órele a Dios primero y esté seguro que con quien usted va a desahogarse sea una persona espiritual, sea una persona en quien se pueda confiar,
sea una persona, ¿cómo fue? Lisa. Una persona de confianza, una persona obviamente fiable, en quien se pueda ¿qué? Confiar, y que sea una persona que le ayude a usted, a superar cualquier conducta, pensamiento, ¿ok? Y que usted sepa que es una persona que nunca va a usar la información que usted le dé en su contra. Ni en contra de su familia, ni en contra de la iglesia. ¿Estoy diciendo yo que ocultemos el pecado? No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que, obviamente, la gente o nosotros tenemos que confesarnos, tenemos que tener bien claro y mucho cuidado ante quién vamos a confesar. Por lo general, obviamente, se le confiesa, si se le va a confesar, ¿verdad? ¿A quién? Después de Dios. A una persona que sea confiable. A una persona que sea confiable. Pero dentro de la iglesia, ¿a quién? A pastora. Pastor, pastora, ¿verdad? Como sea. Ahora bien, obviamente la confianza no se pide, se gana. Y el respeto también. Muchas veces, sea pastor, pastora, líder, diácono, lo que sea, vamos donde la persona por la posición que ocupa. ¿Okay? Es el presidente de los caballeros, yo soy caballero, voy a donde el presidente caballero, y ahí me desahogué, tuve una catarsis. Y en una semana la iglesia sabe todo. No debe ser. ¿Okay? No debe ser. No debe ser. Tiene que ser en confidencialidad. Tiene que ser con la intención de poder ayudar a la persona en lo que sea. Darle herramientas, ¿ok? Y poder ser un instrumento de restauración en la vida de esa persona. ¿Ok? Si la persona quiere pedirle perdón a otra persona, también puede buscar a alguien, un testigo, los pastores, una persona de confianza que diga, mira, vine a pedirte perdón, traes una persona como testigo y eso no es malo, ¿ok? Pero si usted va a confesar, mi pastor en Puerto Rico decía, si vas a confesar, tienes que tener en cuenta dos cosas. Lo que vas a confesar y lo que viene detrás de la confesión. Ya sea una disciplina, dependiendo de lo que sea, ya sea que haya que reunir a la junta, todo va a depender si la falta del individuo afecta solamente al individuo y a una segunda persona, o si esa falta afecta a toda la congregación o afecta a ciertas personas. ¿Okay? Eso va a depender. Pero tenemos que tener mucho cuidado ante quién nos confesamos. Primero tener que confesarnos ante Dios. ¿Okay? No importa cómo usted se siente, quiere explotar, quiere gritar, se lo quiere decir al mundo. No, dígaselo a Dios. Y en oración pida dirección. ¿Okay? Para dar el próximo paso. Bien. Víctor, tengo una pregunta. ¿Ah? Sí, tengo una pregunta con lo que dijiste, la parte que tú dijiste es que cuando una persona va a confesar, tiene que tener en cuenta la consecuencia, ¿verdad? Eso quiere decir, no es automáticamente algo hice, no importa la consecuencia, tengo que decirlo. Mira, es que eso va a depender. Va a depender. Hay muchas cosas que se tienen que trabajar a puerta cerrada. ¿Qué es a puerta cerrada? Tú me confiesas una falta. Dependiendo de la falta que tú me confieses, yo tengo que decidir cómo voy a trabajar esa falta. Te voy a preguntar quién más sabe, a quién más le dijiste, por qué le dijiste. ¿Okay? Entonces, en ese proceso, ¿okay? Yo tengo que trabajar contigo, cuidarte, porque el cuidado que te demos, de ese cuidado va a depender tu restauración. O sea, yo no puedo venir a la iglesia, decir, pastora Carmen, Lisa hizo esto, y pararme frente a la iglesia, Lisa cometió tal pecado, o cometió tal falta.
Y Lisa, así era la iglesia antes. Y Lisa, la vamos a poner en disciplina, no puede tomar parte, la parábamos, así era, paraban a la persona al frente, decía fulano, fulano, no pueden tomar parte, está en disciplina por tiempo indefinido. No, eso no ayuda a la restauración. Eso avergüenza a la persona. Entonces la restauración en Dios lo que hace es que restaura, sana, reivindica. ¿Okay? No es que no vayamos a disciplinar, es cómo disciplinemos. Es cómo disciplinemos. Y obviamente. Pero pregunta. Ajá. No es simplemente llame o que es suficiente con todo haber estado arrepentido y haberle pedido perdón a Dios. Yo creo que ya es suficiente, pero traerlo a la palestra pública, yo creo que sería un poquito ir más allá, porque yo no lo traería al público, nunca. Nunca. Si la persona viene y me confiesa, ¿ok? Le pediste perdón a Dios, ¿te arrepentiste de verdad? Sí, ok, eso es suficiente. Yo le diría a la persona, no lo digas a nadie. Ahora, lo único que deben de saberlo son los pastores. Y cuando digo los pastores, que si hay un grupo, hay un cuerpo pastoral de 30 gente, no significa que los 30 pastores tengan que saberlo. El pastor principal, el senior pastor, y la persona más allegada al senior pastor. Pastor, una pregunta. Ajá. Que yo creo que así fue que yo interpreté la pregunta de Eric. No es suficiente con uno pedir perdón, saber que está mal, pedir perdón ante, o sea, uno mismo con Dios, en comunión con Dios, pedir perdón, arrepentirse de lo que hizo y no llevarlo a nadie más, o sea, no ir donde la pastora o es necesario ese paso. No es necesario. Acuérdense, estoy hablando si la persona viene a confesar. Ah, ok. Si la persona decide confesar. Ah, ok. ¿Okay? Pero, por ejemplo, ok, la persona cometió la falta, fue ante Dios, se arrepintió. Voy a poner un ejemplo. Esto es un ejemplo. Un sample. ¿Okay? No sé si lo dije bien, pero. Sample. Ejemplo. Ok. Por ejemplo, hay un hermano en fornicación. Se arrepintió, no volvió a pecar. Pero dejó a la muchachita embarazada. Eso se va a hinchar. Seguro. Se hincha. O sea, con consecuencia hay que confesarlo. Bueno, es que tarde o temprano se puede saber. Se puede saber. Entonces, un embarazo de una niña, ok, si hay dos jovencitos, están teniendo relaciones, tienen 16, 17 años, la niña sale embarazada, se va a saber. Entonces, uno puede disciplinarse uno mismo, como que uno puede ir donde los pastores, si la persona tiene la confianza con el pastor y el pastor sabe hacer su trabajo, confesarse y disciplinar a la persona y nadie tiene que saberlo. Eso depende de cómo el líder trabaje. Ahora, si la muchachita sale embarazada, pues obviamente hay un efecto colateral, ¿no? Pero si el Espíritu Santo ya te redarguyó de pecado, tú te arrepentiste. No, tú mismo sabes que tú mismo sabes que no te puedes acercar a saltar, no te puedes saber, tú mismo debes de de saberlo. Claro que sí. No lo Pastora Carmen. Yo entiendo y es una opinión personal. Voy a pensar igual. Pero si la palabra dice y establece que tienes que hacerlo, deberías hacerlo, porque es una de las cosas que yo he visto en mi vida personal y también durante el pastorado, es que Satanás trabaja en lo oculto.
Cuando tú Eso es crees que así. tú no necesitas a nadie, nunca vas a saber la raíz. El pastor no trabaja con el pecado, eso lo hace el Espíritu Santo. El pastor te ayuda a que tú entiendas qué fue lo que te llevó a eso. Porque está bien, te arrepentiste, pero eso vas a tener esa lucha todo el tiempo. Eso es una carga para ti. Por eso es que tenemos que sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Qué trabaja el pastor? ¿Qué te llevó ahí? Tiene que haber habido algo en tu vida para que tú puedas cerrar esa puerta y reconocerlo, porque si tú lo supieras, no hubieras caído. Pero hay algo que está mal en tu alma, hay algo que está, vamos a ponerlo no mal, sino desalineado, que tú no has descubierto todavía y por eso, por ahí entró el pecado. Entró como una tentación y salió como el pecado. Pero tenemos que descubrir qué fue lo que te llevó ahí. Si no, más adelante vas a tropezar con la misma piedra. Hay gente que, y lo digo por experiencia, hay mucha gente con la que yo he trabajado que se tratan de, no, yo no lo voy a volver a hacer. No se trata esa persona, la dejaron ahí sentada escuchando predicaciones y tú ves que esa persona llega un momento donde se estanca, porque la realidad, el arrepentimiento es genuino, pero tienes que trabajar la culpa. Satanás no te va a dejar de acusar. Ahí es Por eso donde es que tú entra, tienes que hablarlo para sanar. ahí es donde entra entonces el problema de la conciencia, porque el enemigo te va a acusar en tu conciencia, ¿ok? Te va a acusar en tu conciencia. Y aunque pases un proceso de restauración, de confesión y todo eso, el enemigo te va a seguir acusando. Seguir acusando. Porque el enemigo no te acusa Y tú delante solo de no Dios puedes. con mentira, el enemigo te acusa delante de Dios con verdades, Ujú. con tu realidad. Ujú, Faltaste, ujú. ¿con qué va a acusarte delante de Dios? Mira, este se robó 1,000 pesos. Mira, esta es una buchinchera. Mira, este es un mentiroso. Entonces ahí es Ujú, donde, en el tribunal de Cristo, es donde Cristo entonces viene a interceder y a apelar a favor de quién, de ujú, sus hijos. Dice, Padre, es ujú. verdad, él robó, es verdad, él habló mal, es verdad, mintió, pero por ese pecado yo pagué el precio. Entonces eso pasa cuando la persona se arrepiente en espíritu y en verdad. ¿Okay? Ahora, voy ahora contigo, consisto. Cuando la gente se confiesa y decide confesar, ¿okay? Debes saber con quién hacerlo y por qué lo hace. ¿Por qué? Porque hay personas que es posible que tú le confieses y saquen un látigo. Pero hay personas que tú les confiesas y sacan el aceite y sacan la palabra. Sisto. Yo tengo una opinión bien personal, pero es básicamente en esa dirección. Cometiste el pecado, te arrepientes, pero hay algo que está dentro de ti que te está incomodando. Y buscas de muchas maneras de cómo lidiar con ellas, pero también tienes la pelea tremenda de cómo poder hacerle saber a alguien específico cómo lo que se está pasando y lo que realizaste o lo que hiciste. El otro punto es que es muy claro, tener mucho cuidado a quién le vas a llevar esa situación. Segundo, si no consigues a nadie, busca la manera de que puedas lidiar con la situación, pero ¿sabes qué? Con el Señor. Métete con el Señor y decirle, ¿sabes qué? Esto me ocurrió, tengo el temor de decírselo a alguien, pero también tienes que tener el libre albedrío de poder también, si estás congregándote, mira, llégate a donde el pastor, llégate a donde la pastora. Si tienes ese temor o no quieres ir más allá, pues mira, yo entiendo, porque por experiencia propia, que antes se me hacía tan difícil dar el paso de hablar con alguien y lo que hacía era, Señor, aquí estoy, mira lo que pasó, mira lo que ocurrió, mira esto. Haz lo que tengas que hacer, como tú tengas que hacer, la voluntad que tengas que hacerla. ¿Sabes qué? Pero déjame saber y dame la paz y la tranquilidad que necesito
para yo soltar esta carga. Porque eso es como nosotros decimos, se te trepa el hamstring y se te trepa el perro y lo tienes pegado ahí y no lo suelta. Y sigues caminando con él. ¿Me entiendes? Te sientas en una iglesia, recibes palabra, pero todavía estás, mira, el enemigo carcomiéndote la mente, carcomiéndote la mente. Esa es la manera, muchas de las maneras de la debilidad que ocurrió, que pasó, y por ahí el enemigo va a seguir trastocándote de una manera u otra. Entrégalo al Señor o busca a la persona más sabia, más indicada en el reino, porque hay muchas, pero que sabiendo tú en la sapiencia de que eso se va a quedar ahí. Yo creo que es lo mejor que uno puede, la mejor decisión que uno puede tomar. Una persona sabia que tú entiendas que sí, que tú vas a poder desenvolverte y hacerle saber lo que te está ocurriendo, lo que ocurrió, o el que está allá arriba. Habla con él, desahógate con él, llora con él, grita con él y ya tú sabes que es una manera más, por lo menos en mi experiencia. Tremendo. Les hago una pregunta. Les hago una pregunta. ¿A mí? ¿A mí? No, a todos. A todos. Ah, ok. ¿Por qué ustedes creen que una persona que quisiera confesar, que quisiera, y es verdad, como dijo la pastora, la Biblia nos manda a... Porque una persona que tiene la necesidad tal vez de confesar, y no estoy hablando, escúchame, quiero hacer una aclaración, no estoy hablando del sistema de ritual de confesión como en la iglesia tradicional. ¿Ok? Porque como dijo la pastora, el pastor te guía y te va a ayudar, pero quien hace la obra es el Espíritu Santo. Yo no puedo perdonar tu pecado, a menos que tu falta sea directamente a mí. ¿Okay? Por alguna razón me estoy oyendo doble. Pero, ¿por qué ustedes creen que las personas no confiesan su falta? O no van a otras personas a pedir perdón, a pedir perdón y, Eri, cometí esta falta en contra tuya, perdóname, no fue mi intención. Y aunque haya sido intencional, mira, lo hice intencional. Porque tenemos que, o sea, para poder nosotros sanar y para que la otra persona sane, tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros. Eso va también a depender de la falta. Uy, ¿Sabe? ¿Por qué no pedimos perdón? ¿Por qué no confesamos? ¿Okay? ¿Por qué? Porque ustedes creen que la gente no hace eso. La gran mayoría. Vergüenza, yo creo vergüenza. Vergüenza. Yo diría que por el temor del efecto de daño colateral que va a tener Definitivamente. si se supiera. Sí, eso es exactamente. correcto. El daño que puede causar, el daño colateral, la vergüenza, ¿ok? La vergüenza. ¿Qué otra cosa? Puede ser por orgullo. Puede ser orgullo. Orgullo. ¿Qué otra cosa? A temor a no ser perdonado, a que no se acepte. A ser rechazado. Sí. Ujú. A ser rechazado. Yo voy a poner un ejemplo. A mí me pasó esto hace poco, ¿verdad? Y nos pedimos disculpas de parte y parte, pero la persona está haciéndome preguntas que no creo que la persona esté lista para las contestaciones, ¿verdad? Y Ok. pues sí, pues yo tengo que confesar, pues me quedé callado, me hice la loca, ¿verdad? La contestación, pero en el sentido, lo que ustedes están hablando, por eso te pregunté de las consecuencias, porque en realidad ya esas contestaciones envuelven a otras personas, entonces el problema va a ser mucho más grande, y ya eso no, para mí, por lo menos en la situación que está pasando, ya no tiene nada que ver con la persona que estamos disculpándonos, ella y yo, tú sabes. Y eso, por lo menos yo, en esa parte, tengo que confesar, yo dije, "Ay, yo no sé ni si quería disculparme o no ahora, porque están haciéndome tantas preguntas que yo no sé ni siquiera, tú sabes, porque esas contestaciones no es de algo que yo hice, no es perteneciente a mí, pero sí, yo sé la situación de esas cosas,
Y me siento como que si me estuvieran entonces involucrando en otras cosas y me siento como que, ¿verdad? No me arrepiento de haber pedido disculpas y qué bueno que pudimos unirnos en un buen tiempo, pero a la misma vez me siento un poquito como no arrepentida, no quiero usar esa palabra, pero a la misma vez como que, oh my God, ahora como yo corro de estas preguntas que no son de mí de contestar, porque por más que le digo a la persona, mira, esas preguntas te van a tener que hacer la pregunta a esa persona o yo, pero la persona quiere que yo conteste y ahí No. pues... Tú no estás obligada a contestar. Tú vas a contestar lo que es Ujú. concerniente a ti. ¿Ok? Ujú. Tú no vas a hablar por otra persona. Esa persona, lo que tiene que ver conmigo es lo que yo voy a hablar contigo. Ujú. ¿Ok? Si tú quieres saber, lo hiciste bien. Si tú quieres saber o quieres que te conteste esa pregunta, quien te la puede contestar es la persona a quien tú sabes que está relacionada, no conmigo. Miren, esto va a sonar raro. Va a sonar raro. Mm. Pero no es lo que digamos, es como lo digamos. Eso mismo. No es comunicar, es cómo comunicamos. Eso es ¿Ok? Y correcto. hay verdades que no se dicen. ¿Por qué? Amén. Porque posiblemente, ¿verdad? Al decir esa verdad, Ujú. en lugar de causar o de traer una restauración, vamos a hacer más daño. ¿Ok? Entonces tenemos que pensar en el daño que colateral. Ujú. ¿Ok? Hay cosas que no se dicen, hay Ujú. cosas que no se hablan, hay verdades que porque sean verdades las tengo que decir. No, No. no. Hay confesiones, de hecho, por lo menos nosotros, si a mí, voy a poner un ejemplo, el hijo de Elisa viene donde mí y me dice, Víctor, pasó esto, me pasó esto, esto, esto y esto y esto. Y Lisa me dice, ¿qué te dijo mi hijo? Yo no puedo decirle a Lisa. Si Ujú. tú quieres saber qué te dijo tu hijo, tú tienes que preguntarle a él. A no ser que esté en riesgo su vida, su salud emocional, ¿eh? Que esté en peligro su vida, eh, su salud emocional, su familia, de cualquier forma y manera, ahí yo rompo la confidencialidad. Pero le voy a tener que decir a Lisa, Lisa, lamentablemente tienes que preguntarle a él. Tienes que buscar la manera de que él te diga. Eso es bien importante. ¿Ok? Bien importante. A no ser que el hijo de Elisa esté de acuerdo en que Elisa esté presente cuando él me vaya a hablar. ¿Eh? Hay diferentes maneras de manejarlo, pero hay que tener cuidado. ¿Ok? No sea que entonces nosotros, por la manera en que actuamos, hicimos más daño, entonces somos nosotros que tenemos la conciencia barata y tengamos que pedir perdón y perdemos la confianza de la persona. Pastora. Una cosa que iba a mencionar ahorita, una de las primeras cosas que usted debe hacer es orar. ¿Por qué? Porque, y lo llevo diciendo toda esta semana, el pastor debe estar cansado de escuchar. Eclesiastes 3:3 dice que todo tiene su tiempo. Y hay un tiempo para pedir perdón. Pero para usted poder saber cuál es el momento, porque no todo el tiempo la persona está preparada para recibir ese perdón y tampoco para darlo. Eso es así. Y usted tiene que orar para confesar, usted tiene que orar para pedir perdón, usted tiene que orar para todo. No vaya corriendo porque la conciencia te va a decir, vete, pide perdón porque tú eres malo. Y esa persona no está preparada, te va a rechazar y te va a herir doble, la herida va a ser más profunda, va a ser peor, vas a pecar más de lo que estabas pecando antes. Pero tampoco puedes pasar el momento oportuno. Si dice que todo tiene su tiempo, que usted tiene que estar conectado con Dios para el tiempo oportuno. Hay momentos para decir las cosas. Hay cosas, como decía el pastor, hay verdades que no se dicen y eso no te hace una mala persona, porque es que nos han enseñado a la no, usted confiese todo, usted lo dice todo y te pida perdón. Mira, hay cosas que vas a hacer más daño, como él dijo, que dice que el que no edifica desparrama, que no recoge desparrama. Entonces usted tiene que ser consciente de eso y aún para pedir perdón, espere el momento indicado. Porque después va a decir, no, porque yo le fui a pedir perdón, sí, pero esa persona estaba preparada para eso.
esa persona estaba en el momento, lo hiciste en el momento indicado, de la mejor manera. ¿Sabe? Hay cosas que uno tiene que realmente, humanamente, nosotros casi siempre nos dejamos llevar por las emociones y por los sentimientos. No, yo sentí, a veces, y se va a escuchar todo lo que va a decir, porque es que yo le he dicho, hermana, no sienta tanto, porque el problema es que sientes mucho. Cuando sientes mucho, pierdes el objetivo de las cosas. Entonces vas dañando relaciones porque vas anticipado o vas fuera de tiempo. O sea, hay un tiempo para enmendar, hay un tiempo para pedir perdón. Hay un momento donde tú preparas la plataforma, Dios te va a dar sabiduría. A veces no hay que decir ni perdón directamente, sino que tú vas preparando el momento, poco a poco, sabiamente, hasta que ese terreno esté fértil. Así Dios nos trabaja. Hasta que ese terreno esté fértil para recibir esa palabra de perdón. O sea, ni peca usted, ni hace pecar a otro. O sea, a veces no es lo que normalmente nos enseñan. Normalmente nos enseñan a dar precipitados porque Dios dijo. Sí, Dios dijo. Dios habló hoy. Pero no necesariamente es para que usted lo haga aquí y ahora. Y la mayoría de las personas, como no nos enseñan estas cosas, y esa es la importancia, una de las importancias del discipulado, que usted aprende esas cosas. Aprenda que todo tiene su tiempo y su momento, y el momento oportuno es el tiempo de Dios. Amén. Eso es bien importante. Eso es bien importante. ¿Okay? A veces queremos resolver en el momento, hay cosas que se pueden resolver en el momento, hay otras que hay que darle un tiempito para que, ¿verdad? Para que las aguas bajen y el fuego mengue, ¿verdad? Sisto. Hablando en la misma dirección de la pastora Carmen, y es muy claro lo que ella está exponiendo, y es que uno tiene primero que es verdad, es orar. Quiere hacer tanto por la situación que a veces eso mismo, lo que ella aclara es que no, esa persona no es el momento, no es el tiempo, las cosas todavía están frescas como nosotros podemos decir, pero hay momentos de los cuales uno debe hacer esa práctica en cada momento, en cada situación. Es que debes orar para que Dios te dé dirección, te haga saber el momento específico y el tiempo específico. Ejemplo vivo. Y no tengo ningún problema de decirle en esta manera. Una situación estando en Puerto Rico, me muevo a Estados Unidos y todavía esa situación estaba latente. Muchas veces traté de buscar la manera de poder comunicarme con él, o llamaba a mi hermano y mi hermano estaba al lado de él, pónmelo a él, y cuando le decía, mira, Sixto, ya tú sabes, sapo y culebra. Pues yo lo que hice fue que me metí con el Señor y le dije, Señor, yo necesito resolver esta situación. Cuando yo tenga la oportunidad de ir a Puerto Rico. Yo creo que a veces, creo no, y entiendo que aún la situación que haya ocurrido, o tú no seas el culpable o la otra persona sea el culpable, pero sabes que tú tienes que buscar la manera de no verte de esa manera como culpable, ni tampoco el ofensor, sino buscar la manera de sanarte tú mismo, de buscar restaurarte tú mismo por la misma situación. Y ¿sabes qué? Pedirle dirección al Señor para que cuando te dé esa oportunidad, en el momento preciso, tú estés muy claro, sepas lo que vas a decir, lo que vas a guiarte en ese momento, y que las cosas bajen el nivel de las aguas. Mi papá estaba tan dañado en su corazón por esa situación que yo esperé, y cuando ocurre en un momento de Día de las Madres. Yo llegué a Puerto Rico, pero mi hermana le pregunta, papi, ¿tú estás en la casa? Sí, pero volvió y le preguntó, papi, ¿tú estás en la casa? Y el radio le dice, ¿por qué me preguntas tanto?
que le pregunta, ¿qué? ¿Que si esto está en Puerto Rico? Mira, él preguntándole eso y yo doblando en la cuadra. Aparezco en un carro que él no conoce, estaba preparado. Porque una persona que no está preparada y no está direccionalmente guiada por Dios para ese momento, te entra una temblequera y te empieza a brincar hasta la boca, las manos, todo, te pones nervioso a sudar. Y yo me bajé, bendición, Dios te bendiga, lo abracé. Cuando él vio que era yo, lo primero que se le vio en la cara fue la sonrisa. Por ahí tengo la foto de él. En ese momento. Y te digo, mira las palabras que Dios permitió ponerles en ese momento el Día de las Madres en casa de mi mamá. Si en algún momento, mira, en algún momento yo fallé, tu hijo Sixto, te pide perdón. Y él baja la cabeza y lo que me dice es, lo que hice con la cabeza va, borrón y cuenta nueva. Es para que uno pueda entender cómo Dios trabajó conmigo, con mis sentimientos, con mi forma de pensar, el corazón mío y cómo empezó a trabajar con él para que cuando llegue ese momento yo pudiera recibir la mejor contestación que en aquel momento él me podía podía haberme dado. Y no siendo el creyente, ¿me entiendes? Pero orábamos por eso para que Dios permitiera llegar a los pies de Cristo y se me fue antes de eso. Todo tiene su Pero tiempo. todo es aquí. Sí, todo tiene su tiempo. Y todo es, yo creo que tienes que, si tú aún no siendo culpable, mire, usted tiene que prepararse mental, espiritualmente, y si el corazón está también corrompido, que Dios sane ese corazón también, para que cuando llegue ese momento, todo sea una cosa que tú mismo ni entiendas ni lo creas. Claro, Pero el que y es bueno lo hacerlo, hizo el de arriba. hay que hacerlo en vida porque después se puede, después que la persona fallece, se puede, pero es más complicado porque ya la persona no está. La conciencia. La conciencia. conciencia. La conciencia. Ujú. La gente dice, no, pero Sí. Gigi Ávila perdonó al que mató a su hija. Sí, es cierto. Y lo fue a ver a la cárcel, Sí. lo abrazó y se convirtió. Pero Todo. estuvo 6 meses orando y ayunando antes de ir delante del agresor de su hija. Tuvo mucho tiempo orando y ayunando. Y uno puede perdonar y tener una conciencia tranquila. Pero también uno perdona, escúcheme bien, no me malinterprete. A veces perdonamos y perdonamos en fe. Me explico. Perdonamos y le decimos a una persona, te perdono. Pero todavía en nuestro corazón hay dolor, hay rabia, hay rencor. No hemos perdonado realmente, pero la Biblia dice que declaremos las cosas que no son como si fuesen. ¿Okay? Un ejemplo, cuando mataron a nuestro muchacho, que lo mataron, fue una muerte viciosa. ¿Okay? Que yo estoy en la corte, yo me dirijo al agresor y le digo, te perdono. Tengo que perdonarte, porque eso es lo que yo predico. Pero yo tuve que estar en un proceso de ayuno y oración para que realmente ese perdón se hiciera real en mi corazón. En mi corazón. Primero en ti, primero. Exacto. ¿Por qué? Porque no pasó una semana, un mes, pónganle un mes, y ya estábamos en la corte y yo estoy viendo a aquel que cogió a mi hijo, lo apuñaló, lo hizo canto. Y claro, yo como ser humano, no tengo que decir lo que pasa por la mente, ¿verdad? Eso, ¿sabes? Puede ser obvio. Pero yo pedí perdón, le dije, perdón, yo te perdono, pero yo tuve que orar y ayunar para que ese perdón fuera una realidad en mi corazón. ¿Okay? Entonces, ¿para qué? Porque yo quiero tener una conciencia tranquila. Yo no quiero tener obstáculos en mis oraciones. ¿Okay? Pero eso lo hace el Espíritu Santo cuando nosotros hacemos nuestra parte. Recuerden que hay una parte que la hace el Espíritu Santo, hay otra parte que la hacemos nosotros. ¿Okay? Ahora, perdonar para tener una conciencia limpia no significa, escuche bien,
no significa que yo voy a ser amigo de mi agresor. ¿Podría pasar? Podría pasar. Podría pasar. Depende de la agresión. Pero no significa que el perdonar, no significa que yo me siente a la mesa con mi enemigo o con aquel que me agredió. No significa que yo lo invite a mi casa. No significa que hablemos del weather y que nos tomemos un café en Starbucks. No. Te perdoné, no tengo rencor hacia ti. Puedo hablar de la situación sin rencor, sin rabia. Lo he superado, pero tengo que cuidarme. No puedo permitir o arriesgarme o a exponerme a una segunda agresión. Como dicen por ahí, la primera agresión es culpa tuya. La segunda es culpa mía. Y tenemos que ver. Ay, Jesús dijo, pon la otra mejilla, perdona. Claro, todo eso. Todo eso. Pero también la Biblia dice otras cosas. Y a veces pareciera que no son actitudes cristianas. Óyeme, claro que sí. Hay cosas que Dios puede hacer, pero también hay otro tipo de agresiones que no me permiten a mí acercarme a ti aunque te haya perdonado. Y que no me permiten a mí permitirte a ti que te acerques. ¿Verdad? Entonces, hay relaciones que funcionan a la distancia. Y hay relaciones, tal vez suene raro, contradictorio, pero el no tener una relación con alguien es tener una relación. ¿Cuál es mi relación? Que no tengo ninguna relación. Suena contradictorio, parece una contradicción, pero no lo es. En realidad no lo es. Vamos a Mateo capítulo 6, verso 12. Necesito Mateo, Mateos, capítulo 6. Mateo debe decir, no Mateos. Capítulo 6, Mateo verso 12. 12. ¿Dónde está mi teléfono? Mateo capítulo 6, verso 12. Otra cosa, escúcheme, no me malinterprete. Por misericordia de Jehová, por amor a Cristo, por la gracia del Espíritu, no me malinterprete. Pero hay verdades que usted se tiene que llevar a la tumba. Hay cosas que usted se las tiene, se mueren con usted. No importa, se mueren con usted. Porque si las habla, va a formar un caos. Orar a Dios que nos ayude a procesar esa confesión. La llevamos ante Él. Y hasta ahí, que Dios bregue con nosotros, como decía Sisto. ¿Okay? Eso no es estar en pecado, pastor. ¿Ah? Eso no es estar en pecado. ¿Por qué? Saber de una situación, pero como usted dice, si se habla, se va a formar un caos. Entonces, ¿verdad? Uno opta por decir, bueno, yo lo he hecho y decía, bueno, Señor, perdóname, pero yo no puedo, no puedo hablar de esto porque, como dicen por ahí, el remedio es peor que la enfermedad. Entonces, pues, uno está como con esa cosa encima, como que si estoy haciéndolo mal, ¿por qué no lo digo? Pero si lo digo, voy a formar un caos que entonces uno está con eso en la cabeza, como... Lo que pasa es que muchas veces no lo saben manejar. Por ejemplo, si la situación tiene que ver con una persona, ¿qué me dice la Biblia? ¿Cuál es el modelo de Cristo? Si yo encuentro a la hermana Sori en una falta, la Biblia me dice que yo llame a la hermana Sori, la llame aparte, ¿okay? Que la llame aparte y la amoneste y le dé el consejo. Si la hermana Sori persiste, yo debo llamarla con 1 o 2 testigos, pero no es cualquier testigo. Puede ser cualquier persona. Si no hace caso, la llevo ¿a dónde? A los ancianos.
Si persiste, pues entonces es el modelo bíblico, lo traigo a la iglesia. Ahora, ¿significa literalmente que yo tenga que exponerla delante de toda la iglesia? No necesariamente, porque la junta de la iglesia representa a la iglesia. No es llevarla públicamente, ¿ok? Es que, ok, hay una junta, vamos a trabajar con la junta. Y esa junta representa ¿qué? A la congregación. O sea, que no necesariamente tiene que ser que yo ponga la mano sobre de frente a la iglesia. Bueno, le estoy diciendo esto, ella está haciendo esto, no quiere cambiar, no quiere, vamos a votarla. No, no trabaja así. ¿Okay? Ahora bien, por ejemplo, esto es un ejemplo. Ejemplo. Está Juana casada con Pancho Carequeso. ¿Okay? Juana está casada con Pancho Carequeso. Por fin. ¿Okay? Dios mío. Llegó Juan Bobo y Juana se enamoró de Juan Bobo. Y allá se enamoraron y allá hicieron un disparate. Bingo. ¿Okay? Vino Juana donde mí. Pastor, tuve intimidad con Juan Bobo. Yo le voy a preguntar a Juana, ¿quién más se lo dijiste? No solamente lo sabe Juan Bobo y yo. Y yo le diría, Dios y yo ahora. ¿Okay? Se entra en unos procesos dependiendo, ¿verdad? Si Juana dejó de amar a Pancho Carequeso, lo dejaste de amar, tú estás en todo tu derecho a tomar unas decisiones. Yo no te voy a decir que te divorcies, pero a paz nos llamó Dios. ¿Amas a Juan Bobo? No, ok. Saca a Juan Bobo de tu vida. ¿Amas a Pancho Carequeso? ¿Te vas a quedar con Pancho Carequeso? Ok. Trabajo con Juana. Yo nunca le voy a decir a Pancho Carequeso lo que Juana hizo. Yo trabajo con Juana, la disciplino, la restauro, la levanto y gloria a Dios. Le digo a Juan Bobo, si quieres seguir sirviendo a Cristo, busca otra congregación o lo refiero a otra congregación donde él pueda ser sanado y restaurado. Porque a lo mejor si yo le digo a Pancho Carequeso que Juana cometió un error con Juan Bobo, viene Pancho Carequeso, coge un arma, mata a Juana, mata a Juan Bobo y se van 2 o 3 por ahí en balas perdidas. Entonces, ¿qué yo hice? Un desastre. El problema aquí es que, ¿cómo le explico esto? Los involucrados son familia bien cercana. Ninguno pertenece a ninguna congregación. Si yo hablo con la persona que cometió el pecado y le digo, yo sé esto y esto, que no se lo he dicho directamente, pero si una vez le hice, ¿verdad? Le hice unos comentarios, esa persona me va a dejar de hablar, me va a dejar de, o sea, y se van a ver afectados otras personas que yo tengo unos lazos bien fuertes con ellos. Definitivamente yo pienso que lo mejor es quedarme callada y no decir nada. De hecho, yo llevo esto ya hace 12 años conmigo. 12 años llevo ya con esto. Y pues ahora que estoy cogiendo el discipulado y estoy viendo todas esas situaciones y ahora que entramos en lo de la conciencia,
Pues me he puesto a pensar, qué puedo hacer, qué hago. Si lo digo se forma tremendo revolú, si lo digo así ya lo hablo. Se van a ver muchas personas involucradas, o sea, se van a involucrar muchas personas. Entonces, como dicen por ahí, la peor que voy a salir en este caso voy a ser yo, definitivamente, voy a ser yo. Porque obviamente a nadie le gusta que le digan la verdad, ¿verdad? Pero, y el lazo es bien íntimo en la familia. Entonces, yo opté por decirle a Dios, Dios, perdóname si, ¿verdad? Tengo que hablarlo y no lo he hecho, pero yo prefiero que se queden así como están, que aparentemente están felices, y a Dios que la perdone. Pues, pastor, perdona que lo interrumpa. ¿Puedo hacer una pregunta a ella? Quisiera hacer una pregunta a ella, sí. Y perdonen el atrevimiento. Pero en esa situación, no necesitas que me digas, en esta situación, ¿te sientes, estás muy involucrada a la situación? No, yo no estoy involucrada. Ajá, Yo no estoy involucrada en la situación. ok, Lo que pasa es que esa situación surge y yo me entero. ok. Yo me entero, pero quienes están ligados a esa situación son seres míos bien cercanos. Ujú, Por esa situación, yo me entero de esa situación ujú. y si yo la hablo, puede ocasionar un caos, como dice el pastor. Tienes lo que sientes dentro de ti es que tienes miedo de que eso se convierta en lo que nosotros le decimos ay, Dios mío, ¿cómo es? El de esto dominó, que se vaya El efecto dominó, No, el no efecto tengo, dominó. ¿en qué? estoy segura que se va a formar. Okay. Estoy Bueno, segura, porque es sorry, algo bien bueno, delicado y las circunstancias en que pasaron, o sea, Ajá. es algo bien delicado, bien delicado. mi Yo no sugerencia estoy en este, involucrada en eso, pero hay unos seres queridos míos bien cercanos que son los que están involucrados, mi que están sugerencia, ajenos. La persona afectada está ajena a esa situación. Y tú entiendes que tú puedes lastimar a esas personas No, definitivamente, Ok, no, claro, no no, entiendo ya. Ok, no, ¿cómo se llama? Se puede afectar emocionalmente y se puede formar un caos. lo que hablamos ahorita, pastor. Entonces, ¿qué pasa? Que esa situación no soy yo nada más que lo sabe. Son Ay. varias personas. mi sugerencia, sorry, mi sugerencia, es una sugerencia, una sugerencia. Crítica constructiva. Más vale que Oye, me pasó por la mente y no me atreví no, a yo soy decirlo. una comentario. Pero iba a decirle, ¿para qué no sea una Yo voy a crítica defender mi punto de constructiva? la crítica constructiva con todo. Iba a decirlo y no me atreví. O le puedes cambiar el significado. Tanto lo del Un consejo sabio es también es algo. Ah, bueno, sí. Sinónimo, sinónimo. Sí, 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 hay que cambiarle un poco la, la Sentido. perspectiva de la palabra. Mira, sorry, siento que es un caso real, ¿ok? Siento que es un caso real. Ujú. Y al hablar se te nota, por lo menos yo lo percibo, Ujú, que te afecta, ujú. Ujú. te afecta bastante. Yo te Correcto. sugiero, sí, ¿verdad? Si tú, O sea, estamos hablando de la conciencia y mi claro, conciencia no está tranquila yo sabiendo eso. ok, mi sugerencia, si tú lo quieres hacer así, mi sugerencia es que te reúnas con la pastora. Si la pastora me permite estar ahí, que te reúnas con nosotros dos y hablemos ese asunto. Si lo quiere hacer solo con la pastora, lo puede hacer solo con la pastora. Si quiere que yo esté con la pastora, lo podemos discutir.
porque me parece que sí te afecta demasiado, Ujú. demasiado, de verdad que sí. No te lo digo para que te sientas mal, no jamás, pero te Yo afecta. siento que no todo el mundo, porque se ríe o siempre está, ¿verdad? Es que está bien. Detrás de la sonrisa a veces hay muchas cosas, muchas situaciones, y yo pues tengo una de ellas, y es bien ¿Ves? fuerte. Sea que cuando vengas de viaje o antes de irte, como tú quieras, podemos reunirnos contigo, Avance. ventilas y nosotros entonces, ¿verdad? Oramos a Dios que Dios nos dé dirección. Porque yo sé, yo por lo menos, y yo sé que la pastora también, he tenido que bregar con situaciones así. Y lo que hay que sopesar es, ok, volvemos a lo mismo, los resultados, ¿cuáles serían? Y eso hay que pensarlo. Ahora, como único, que haya un daño físico, emocional, que haya una situación que tenga que ver con abuso sexual, lo que sea, que requiera No te levantes, yo te quité la mano para poder levantarme que para se no pa- trabaje de otra manera. ¿Okay? La pastora iba a decir algo. Perdóname, pastora. Era referente a lo que usted dijo ahorita, antes de comenzar, empezar a dar los testimonios. Usted estaba diciendo que hay verdades que no se deben decir, pero yo entiendo que son verdades tuyas. ¿Qué son La qué? de No te otros oigo, pastora. cuando no me escuchan, no me diga eso. No me Bajito. escuchan. Ahora sí te escucho. Subió el volumen, perdón. Pero usted, que me iba a Ya preguntar si estoy. ahorita cuando usted estaba diciendo hay verdades que no se dicen, si son suyas personales. O sea, porque hay cosas mías, muy mías, que aún llorándole a Dios, el Señor me ha dicho, cállate. Hay cosas que yo no he hablado, que no hablo, No, simplemente me quedo callada. Pero cuando son verdades de, y vaya la redundancia, verdades de otro, tampoco me siento en derecho de decirlas, sino de acercarme, como dice la palabra, que hay un orden. Si es algo que yo veo que está haciendo de la congregación, porque yo puedo ver gente que no es creyente, que está por ahí para abajo, pero yo no soy quien para decirle cómo vivir su vida. Porque el único, ellos tienen que tener, mi trabajo es orar. Mi trabajo es orar. Porque ellos no están conscientes de la vida de Cristo. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. O sea, a veces nosotros nos tiramos un peso encima porque queremos tomar el lugar de Dios. Queremos ser tan buenos, más buenos que Dios. Más misericordiosos, más que Dios. Es imposible. No hay nadie más misericordioso que Dios. Y si esta verdad que yo conozco, que sé de mucha gente y muchas verdades mías, muchas cosas que yo años me callé, otras que a su tiempo hablé y otras tantas que se van a morir conmigo, pero por eso es que uno ora, pero también uno se instruye en la palabra porque hay cosas que no nos competen. Hay Correcto. asuntos de otros que son asuntos de otros con Dios. Yo he estado orando por la gente y el Señor me ha dicho, no le pongas la mano encima. Eso es un claro. asunto de esa persona con Dios. O el Señor me revela algo y me dice, no le digas nada, ora por él. Pues yo sigo orando por esa persona porque hay veces que, aunque sea una verdad, no es mi verdad. Es la verdad del otro. Y hay unos boundaries, hay unos límites que yo no puedo cruzar. Yo no voy a ir a la casa de nadie a decirle cómo vivir su vida. Aún siendo pastora, yo no me meto a decirle cómo vivir. Incluso dentro de la congregación, los pastores sabemos algo, ¿ok? Tenemos que orar para saber cómo manejamos el asunto, ¿ok? No porque tengamos la posición, vamos a invadir esa privacidad, ¿ok? Ahora, obviamente tenemos que mantener el orden en la congregación, ¿no? E instruir a la persona. Perdón, pero hay verdades mías que yo no las digo. Se van conmigo a la tumba. Tengo verdades, muchas verdades, de otras personas que han venido a mí en confianza, ¿okay? Y me han confesado barbaridades. Eso yo me lo llevo a la tumba. ¿He trabajado con las personas? Claro que sí. ¿Los he ayudado? Claro que sí. ¿Otros no se han dejado ayudar? Claro que sí. Hay algunos que lamentablemente, por alguna razón, decidieron alejarse de mí, pero aún así, sus secretos están seguros conmigo.
les voy a decir algo. Aquí está Eric, que fue policía. Yo quiero que usted sepa algo. Yo puedo saber una verdad de usted y yo divulgar esa verdad. Escuche bien, yo divulgar esa verdad y que la pastora me diga, Silvestri, estás mal. Estás mal porque estás hablando de la persona. No, yo estoy diciendo una verdad. Usted sabe que eso se considera también difamación y daño de carácter. Porque aunque está diciendo una verdad, esa verdad puede afectar la vida de ese individuo social, laboral, familiar. ¿Ok? Yo tengo la verdad, yo sé la verdad. Sí, pero si tú usas esa verdad para hacer daño, eso es difamación y daño de carácter. Eres demandable. Pero además de eso, te hace perder una de la cualidad esencial. Dejas de ser íntegro. Exactamente. Si dejas de ser íntegro, automáticamente ya nadie más va a Confía en llegar a ti. donde ti. No va a confiar. Exactamente. ¿Okay? Y eso es muy importante, la integridad. ¿Okay? Miren, aunque alguien sepa verdad de usted y la utilice para hacerle daño, y usted sepa algo de esa persona, manténgase íntegro. La Biblia dice que el que crea lazo para usted, en sus propios lazos caerá. ¿Okay? Vamos a Mateo 6:12. Tenía una pregunta, pero no se atrevió a decirla. ¿Quién? Me lo ha dicho a mí, pero debe ser usted. ¿Quién? Carlos. Que tiene una pregunta. ¿Cuál es la pregunta, Carlito? Él hizo, Carlos, la pregunta. Él dice que ahorita usted puso un ejemplo de un matrimonio, uno de los dos personas, la persona es infiel y usted dice que usted no le dice a la otra persona que la persona le fue infiel. Ajá. Y usted va a seguir trabajando con la persona que fue la mujer la que vino y le confesó. Y él dice que va a pasar con el esposo o con Chillo. Con Pancho Caraqueso. ¿Qué Pancho Caraqueso? ¿El esposo? Pues con el esposo. Ok. Voy a trabajar. El nombre era- Voy a trabajar con Pancho Caraqueso. Voy a trabajar con los dos de forma individual. Correcto. De forma individual. Pero trabajo en la restauración de ambos. El hecho de que yo trabaje en la restauración de ambos no significa, quiero hacer la aclaración, puede pasar sí, pero no significa que Juana siga con Pancho Caraqueso. Aunque Juana no le confiese a Pancho Caraqueso, no me toca a mí decirle a Pancho Caraqueso lo que Juana hizo. Le toca a Juana. Si lo quiere decir. ¿Cuál es mi consejo? Escuchen bien, no me malinterpreten. ¿Cuál es mi consejo? Que no lo diga. Porque eso puede afectar la restauración de ese matrimonio. Puede afectar la restauración de Juana y de Pancho Caraqueso. ¿Okay? Puede ser que Pancho Caraqueso venga y mate a Juana. ¿Y quién va a ser el responsable? Pero ¿y qué hacemos con Juan Bobo si se pone a regarlo? Tenemos que bregar con Juan Bobo también. Sí, porque Sí. ya automáticamente, si tú trabajaste con los dos, y yo creo que tiene que haber la ley del silencio. Si uno de los dos rompe la ley del silencio, pues sabes que tú hablaste con los dos. La verdad de uno no tiene que ser la misma verdad del otro, pero tú te vas a encontrar, tú vas a estar en el medio como el mediador, pero hay un balance, tú vas a tener un balance. Claro. ¿Me entiendes? Tiene que haber un balance. Hay un balance siempre. Pero si uno de ellos rompe la ley del silencio, es su responsabilidad. Es tu responsabilidad, pero ¿sabes una cosa? El pastor sabiamente tiene que decir, ¿sabes una cosa? Lo que nosotros hablamos allí se tiene que haber quedado allí. ¿Sabes una cosa? Tú vas a ser el responsable de ahora en adelante de lo que ocurra y de lo que pase. Lo que ocurra. Si Juan Bobo, obviamente yo también te voy a tratar con Juan Bobo. Sí, seguro.
Si Juan Bobo quiere regarlo, atente a las consecuencias. Ujú. Yo te di el consejo. Yo te di el consejo. Mire, un caso real, rapidito. Un caso real. Esta mujer está en la iglesia, una señora bien puesta, bien limpia, cristiana, ama a Dios de corazón de verdad. Su esposo de vez en cuando visita la iglesia, pero no le interesa. La utiliza ella para tener relaciones únicamente. Llega sucio del trabajo, quiere tener relaciones con ella, llega sucio del trabajo, se acuesta en la cama, no es un esposo muy responsable, gasta su dinero en la calle, no es muy responsable en la casa. Esto fue real. Llega este hermano, muy buen puesto, una persona elegante, ama a Dios, sirve a Dios de corazón. Muy caballeroso con todas las hermanas. Pero por alguna razón, Permiso. esta hermana y él, pues, crearon una amistad. Esa amistad se fue desarrollando. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Cometieron un pecado. Ella, por su conciencia, va donde el pastor y le dice al pastor, pastor, pasó esto. Pasó esto con fulano, pasó esto. Yo me siento mal. En realidad yo amo a mi esposo, pero yo no tengo en mi casa. No tengo en mi casa lo que se supone que una esposa, una madre tenga. Y esta es mi situación. Y le explicó al pastor. ¿Qué hizo el pastor? El pastor entonces llamó al hermano, se sentó con él aparte, ¿ok? Y le dije, mira, yo sé que tú amas a Dios, ya tú llevas un tiempo aquí, pero por ella, para la restauración de ella y para la restauración tuya, te voy a referir a otro pastor, ¿ok? Y vas a ir a otra iglesia. El hombre obedeció al pastor, ella se quedó en la iglesia y el pastor comienza a trabajar con ella. La disciplina, pero de tal manera que no se haga tan viable en la congregación. Pero comienza, no tan solo la disciplina, porque fácil es decirte, mira, Eri, pecaste, siéntate ahí y no vas a tomar parte. Eso es fácil. Pero trabajar con tu situación, trabajar con a lo que te llevó allí, como decía la pastora ahorita, ¿qué te llevó a eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Entiendes? Entonces, eso es otro proceso. Es fácil sentarte y ¿sabes qué? Allá tú. No. La disciplina requiere restauración, requiere intervención del pastor. Y si es necesario referir, pues referir. La cuestión es que él no tan solo trabajó con ella, trabajó con el esposo. Un día lo fue a visitar, vio sus condiciones, no era muy limpio, no se aseaba. Lo invitó a la iglesia. Un día fue a la iglesia, más o menos limpio, pero el pastor le echó el brazo. Y le dijo, yo he notado que, no, le dijo, no te ofenda, pero yo he notado que cuando me acerco a ti hay un mal olor. La boca no te huele bien, parece que no usas desodorante. Y el pastor comenzó a trabajar con ese hombre. Pacientemente, pacientemente, pacientemente. Hasta que el hombre cayó en tiempo, decidió aceptar a Cristo definitivamente, limpio, responsable en su casa, la trataba con amor, con delicadeza. El hombre cambió por completo. Pero el pastor nunca le dijo a él que ella le había sido infiel. Y ese matrimonio no se restauró. ¿Por qué yo lo sé? Porque se trajo una conferencia sin mencionar al pastor, el nombre del pastor, sin mencionar la iglesia, sin mencionar el nombre de ella, el nombre de él, ni el nombre del hermano. Porque para traer el testimonio no hay que decir nombre. ¿Eh? Entonces, ¿se restauraron? Sí. Porque hubo un pastor misericordioso, porque hubo un pastor sabio, porque hubo un pastor que oró para saber cómo trabajar con esa situación. El otro hermano se quedó en otra iglesia, se casó, hizo su familia. ¿Ve? Cuando se encontraban, Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga hermana, amén. Hasta ahí. Porque tampoco es que vaya a dar otra vez lugar, porque ya hubo una situación. Si comparte el hermano con la hermana, se va a dar otra situación, puede darse otra situación. Pues Dios le bendiga hermana, Dios le bendiga hermano, vaya a Dios. Ya está. ¿Ve?
Pero el pastor trabajó, que toma tiempo, que a veces es complicado, que hay que tener paciencia, claro. Pero si realmente uno tiene un llamado y quiere hacer la obra de Dios, amados, el pastorado, el 90%, el 95% del pastorado se ejerce fuera del púlpito. En el Sí. púlpito predicamos, pero el pastorado se hace fuera del púlpito Ujú. cuando bregamos con esa situación. Entonces, si puedo evitar, para contestarle a Carlito, si puedo evitar una tragedia, ¿por qué provocarla? Cuando la palabra dice que de los pacificadores en la tierra, que a paz nos llamó Dios. Ahora, miren, yo he tenido casos y casos donde yo le he dicho a la mujer, para verte muerta, para oficiar tu funeral, prefiero verte aquí en el templo adorando, aunque esté divorciada. Digo, si no se aman, si ya no hay amor, a paz nos llamó Dios. Duele, puede doler de muchas maneras y formas, pero a paz me llamó Dios. La Biblia dice que es mejor vivir en una choza o en una esquina en paz que vivir en casa grande y con rencilla. Uf. Entonces, vamos a vivir una guerra. Vamos a morir en guerra. A paz me llamó Dios. Hay gente que son mejores amigos que lo que son mejor, no son mejores esposos y esposas, pero son mejores amigos. Araba que vive. ¿Okay? Mateo 6:12. Ay. Mateo 6:12. Mateo 6:12. 6:12. Contesté la pregunta, Carlito. Él dice que sí, pero él no se escucha. Amén. Aquí estamos hoy. Mateo 6:12. ¿Quién lo tiene? Ajá. No todos a la vez porque no los escucho. Yo lo tengo, pastor, yo lo veo. Amén. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Voy a poner la cámara. Ese es el 12, ¿verdad? Perdona. El 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa es la Reina Valera. oración de, Reina Valera. Dios mío, ¿qué pasó aquí? La oración del Padre Nuestro. Ah, sí. ¿Okay? Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras ofensas, ¿verdad? Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué fácil es decir, perdóname. Facilísimo. Que a veces para alguna gente es bien difícil pedir perdón. Pero es más fácil decir perdóname a perdonar. Esa es la realidad. Es más fácil pedir perdón a mí, pedir que nos perdonen, a nosotros pedir perdón. ¿Me explico? A nosotros perdonar, perdón. ¿Sabes? Yo puedo decir, Eri, perdóname que te ofendí. Pero entonces Eri me ofende. Víctor, perdóname. Tengo que orar. Entonces, queremos
el beneficio de que nos perdonen, pero no queremos perdonar. Y la Biblia dice que si yo no perdono a mi hermano, escuchen bien, eso lo dice la Biblia, si yo no perdono a mi hermano, él no me puede perdonar. Porque con rencilla no vamos a ir al cielo. Con raíces de amargura, con sentimientos de venganza, no vamos a llegar al cielo. Por eso es que tenemos que darle que nuestra vida al Señor, ¿ok? Y dársela de tal manera que sea Él quien trabaje en nosotros. ¿Por qué? No tan solo por nuestra conciencia, sino porque si queremos llegar al cielo y ser salvos en Él, tenemos que bailar al son que Él nos toca y correr la carrera que Él dice que corramos. ¿Ok? Para ir cerrando, ya son las 9. 7, 8, 9, sí. En una ocasión tuve un conflicto con una persona, o la persona tenía un conflicto conmigo, y terminábamos teniendo conflicto, porque yo no podía permitir que esa persona me hiciera daño. Así que no agredía, pero defendía mi postura. Tuve muchos problemas con esa persona, pero muchos problemas. Y esa persona, cuando yo la veía, yo la abrazaba, le decía Dios te bendiga y le daba un beso en la mejilla. Yo sabía que después de ese beso, ese abrazo y ese saludo fraternal, iba a haber otro combate más. Pero fuerte. Volvía, nos veíamos lo mismo. Y un día una persona me dice, tú eres bien hipócrita. ¿Y por qué soy hipócrita? Me dice, porque tú la abrazas, tú la besas, tú le dices Dios te bendiga. Y la persona me dijo, ¿eso es sincero? Bien, eso es sincero. Claro que es sincero. ¿Pero tienes coraje? Claro que sí. Y de hecho, les voy a confesar, llegué a odiar a esa persona. Lo que nunca yo había sentido. Y la persona que está hablando conmigo dice, ¿y por qué tú haces eso? ¿Y sabes por qué lo hago? Porque aguas de fuego caen sobre su cabeza, como dice la palabra. Yo hago eso y yo lo que estoy haciendo es, cada vez que lo hago, le estoy ganando un paso a Satanás. Porque este odio, esta ira, este coraje tiene que irse. Y si la Biblia me dice a mí que Dios nos ha dado un espíritu de poder y dominio propio, que el amor de Dios se echa fuera temor y que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, yo tengo que vencer esto con amor. Yo lo que estoy haciendo es sometiendo mi carne, sometiendo mi carácter, sometiendo mi deseo de venganza al Espíritu de Dios. Y créame que se resolvió. Llega el momento en que yo no peleaba, que la persona pelea eso. Llega el momento en que me dijeron, mira, fulano dijo que siga diciendo. Si yo no le doy terreno para guerrear, ¿dónde va a guerrear? Si yo no le abono a sus intenciones y a sus sentimientos, ¿qué van a hacer? Se tiene que morir lo que hay. Yo tengo que sembrarle amor, el amor de Cristo, y mostrarle que realmente Cristo vive en mí. ¿Eh? Tenemos que saber escoger las batallas que vamos a luchar y cómo las vamos a luchar. Muchas veces perdemos terreno y no vemos la gloria de Dios
No porque Dios no pueda hacerlo, no porque no quiera hacerlo, no porque no esté con nosotros, sino porque lo hacemos mal. Las estrategias que utilizamos son equivocadas. La manera en que lo hacemos, nuestra actitud, daña lo que Dios está haciendo muchas veces. Entonces, cuando Dios nos dice calla, hablamos. Y cuando Dios dice habla, nos callamos. Cuando Dios dice abraza, nos abstenemos de abrazar. Y cuando Dios dice no abrace, abrazamos. ¿Ve? Entonces, la Biblia dice, para terminar por esta noche, seguimos la semana que viene. La Biblia dice, perdón, que no seas vencido de lo malo, sino que vence el mal con el bien. Eso no es fácil. Es complicado, es duro. Porque lo que está diciendo, aquel que te haga mal, págale con amor. Bendice al que te maldice. Eso no es fácil. No es fácil. Pero cuando lo hacemos, los resultados son mejores. Entonces, hay que orar a Dios para que Dios nos dirija en cada situación. ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Cuándo? ¿Dónde? Porque todo tiene su tiempo, su lugar, su hora. ¿Ok? Así de simple. Amén. Amén. Amén, amén. Bendiciones. Espero verlo la semana que viene a todos ustedes, con las demás personas que faltaron hoy. Eri, Carlito, Sisto, gracias. Amén, Gracias amén, por por todo. Jackson. Me ha disfrutado y me lo he gozado. Qué bueno. Bueno, que yo tenía clase hoy y no la cogí. Bueno, no la cogí, no, que no me reservé la clase. Oye, yo quiero, antes que nada, tengo algo que quiero decir. Y es Ajá. algo que yo quiero, como Dios me bendice a mí me gusta bendecir a los demás y de una manera u otra, pues, ser como un refrigerio y un bálsamo a los que estamos aquí. Amén. Y solamente muy pocas palabras lo que puedo decir, porque es lo más que me puede estar inquietando. Amiga Sori, Dígame usted. discúlpeme, me permite un momento bendecirla de lo que Dios está bendiciéndome a mí. Ujú. Mira, es mucho tiempo que llevas cargando cargando ese peso, mucho tiempo. Ujú. Mucho tiempo. Y hay cargas que no podemos seguir. Hay cargas que, como dice la Biblia, hay cargas que Dios nos da cargas que no podemos soportar. Ujú. Y esa carga creo que la llevas por mucho tiempo arrastrándola y yo creo que es el tiempo que vaya soltándola. ¿Sabes por qué? Porque eso a ti en lo personal te sigue trabajando, te sigue lo que nosotros decimos calcomiéndote la mente y a veces puedes estar en un momento de tranquilidad y eso trae un feedback a tu vida y a tu mente. Ujú. Y hay momentos que tú tienes que entender en ese momento, en el momento preciso, porque yo sé que Dios te ha dicho a ti y te ha hecho saber, suelta esa carga ya. Ujú. Suelta esa carga. Esa carga ya tú no la puedes seguir llevando. A veces somos parte de lo que no debemos cargar. ¿Me entiendes? Y en ese sentido, eso para tu tranquilidad. Mira lo que te estoy diciendo, para tu tranquilidad. Y no te lo estoy haciendo saber porque sale de mí. Es que
en toda la conversación, en todo el compartir que tenemos en el discipulado, de una manera u otra, Dios habla a mi corazón y me hizo saber que te hiciera saber a ti con mucho amor, con mucho respeto y con mucho cuidado, porque eso te está afectando, ¿me entiendes? Eso te está afectando espiritualmente, en lo personal, y hay cosas que uno tiene que, de una vez por todas. A veces es el silencio juega a tu favor, pero la carga no está jugando a tu favor. No está jugando a tu favor. Está jugando en contra de tu persona. Yo creo que es un tiempo, y es tiempo, porque lo que no se hizo saber y lo que no se llevó a cabo y lo que no se clarificó ya no te compete. Ujú. Y es como decir, está un antes donde se produjo la situación, producción versus caducó. Cierra ese capítulo. Entrégaselo en las manos del Señor, pero ese capítulo en tu vida, ciérralo. 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 Porque te está afectando mucho. Ujú. Y yo creo que para que lo que pueda hacer Dios o lo que esté haciendo Dios en tu vida, eso es parte de un detente que tú estás llevando. Hay otras cosas que Dios quiere encaminarte y eso te detiene. Yo creo que es tiempo ya que esa carga la eche a un lado. Ya no me compete, Señor. Ya el tiempo pasó, caducó y esa carga no la puedo seguir llevando. Amén. Amén. Llévate eso en el corazón, porque Claro. eso creo que es la palabra más clara y específica. Esa carga ya no es mía. Ujú. Amén. Amén. Dios te Gracias. guarde y Dios te cuide. Amén. Igual. Bendiciones a todos. Bye. Bye bye. Gracias igual. Bye. Ay, ¿qué es esto?